La propuesta de esta mesa redonda, la dinámica va a ser en 5 bloques y se explica. Y es un tema que nos venimos planteando todos, que es el tema de la IA versus la ciberamenaza, ¿no? Si la IA va a aportar algo positivo a la industria o va a aportar algo negativo, ¿vale? Como al micrófono este. Bien, vamos a ver. La estructura es más o menos una contextualización, que es lo que voy a hacer yo. Y voy a proponer a los ponentes, o lo voy a presentar. Por este lado tenemos a Chiche, que viene de Uruguay. Lo hemos traído lo hemos importado de Uruguay Shop. Fuerte aplauso para Chiche. Tenemos a Diego Hansen, que nos viene a visitar de Canarias también. Ya lo conocen, ya ha estado aquí. Para mí es referencia al tema de redes inalámbricas, aunque tiene muchas más especialidades. Fuerte aplauso para Diego. Y después tenemos otra persona, que no sé si es el IA de la granja, que ha hecho un vídeo muy bonito. Nada, viene de Barcelona y fuerte aplauso. ¿Se me ha vuelto a convencer para hacer otro libro o no? De momento lo dejamos en stand-by, pero bueno, a ver cómo... A ver cómo va. Bueno, pues nada, el tema que nos ocupa hoy, el tema de la IA, como sabéis, estamos trabajando todos con IA, ha revolucionado muchísimo la IA. Los ETF se hacen mucho más sencillos con IA, no quiero dar pistas. Antiguamente, el año pasado, habíamos puesto un reto, pues alguien nos hizo una foto, se lo metió en la IA y ya está la respuesta. Y nos hizo replantearnos las cosas, ¿no? Ahora hay que engañar a la IA para que no sean las cosas fáciles. También la IA está trayendo de cabeza al mundo de la educación, al campo universitario, a la hora de realizar trabajos, etc. Sí que los estudiantes tienen un gran problema con la IA porque la IA alucina. Y dentro de esas alucinaciones, pues inventa, por ejemplo, artículos científicos, donde menciona a grandes científicos, grandes revistas, pero publicaciones que no existen. Por lo tanto, es fácil pillar a un alumno que ha usado IA para su trabajo de fin de grado, o su máster, o su doctorado, ¿vale? Porque no suelen verificar las referencias o la bibliografía que hace referencia a la IA y que la IA se lo ha inventado. Bueno, pero la IA tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora vamos a empezar con este primer bloque sobre las ventajas de la IA. Como sé que son 3 personas muy activas y que están trabajando día a día con IA, me gustaría que cada uno, empezando por Chiche, tenía otra pregunta, pero tanto para Gilbert y para Yago, vale, nos están poniendo más calentitos, gracias. Os voy a preguntar a vosotros dos, simplemente, los trabajos que estáis haciendo con IA. Pero a Chiche, que lo tenemos, que no lo he dicho, maestro de asados. Maestro de asados. Y cuando aquí hablábamos de Hack and Build o algo de eso, ¿en Uruguay desde qué año se hacen los Hack and Builds? 2015, ¿no? Bien. Bueno, pues nosotros también lo hacíamos allí y también lo hacíamos con asado, que es el bueno, el de la carne buena. Mira el murciano, le abrieron los ojos hacia el murciano. Busqué un sitio para la cena de una parrilla, pero no fui capaz de encontrar una parrilla. En fin, estos españoles que no entienden nada. Bueno, no nos vamos a desviar. A ti te iba a preguntar, Chiche, en concreto, y empiezas tú. ¿Cómo ves el tema de la IA en el mundo de la ciberseguridad en LATAM? Tú que tienes mucha conexión con LATAM, claro. Buenos días, muchas gracias. La IA es una ayuda y un medio para nosotros en cualquier parte del planeta, no solamente en la LATAM. Este año yo he participado en varias conferencias donde se ha hablado mucho del tema. Se ha hablado mucho del tema como herramienta, pero también se ha hablado mucho del tema como amenaza. Si bien es cierto, resuelve gran parte de la realidad como herramienta, genera una mejor, digamos, condición de las amenazas. No voy a entrar en muchos detalles, pero ya se habló en la charla previa
de difícil, mejor elaborado. O sea, uno le puede poner a la guía que se tiene un phishing y que ese phishing, de acuerdo a la zona, use los modismos del idioma y eso hace que sea más interpretable que lo que pasaba antes cuando alguien de otra parte del mundo trataba de hablar yo sé la diferencia en castellano. Yo sé las diferencias entre castellano y español, no sé cómo decir que se entienda. Y ahora eso es prácticamente indetectable. Cada vez avanza más y mejor en ese sentido. Y como herramienta, obviamente, muchas de las automatizaciones que hoy se pueden hacer a través de la IA permiten hacer mejores test, permiten hacer mejores clics para tener resolución a los problemas. O sea que si nos preguntás cómo le veo en la TAM, cómo es este internet, nos están demostrando de IVA está ahí. Bueno, pues nada, Diego, cuéntame, o cuéntales qué cosas estás haciendo tú con IA. Bueno, también lo utilizo prácticamente a diario. Como asistente de programación es lo mejor, aumenta la productividad en torno a un 60%, 70% de mi productividad a la hora de programar. Programo mucho, en mi trabajo actual utilizo muchos automatismos, automatización de tareas, análisis de resultados, creación de scripts ofensivos y defensivos, etcétera, etcétera, detección de amenazas. Y me baso mucho en IA, no solamente a la hora de crear esos scripts que me dan muchísima calidad de código, un código mejor estructurado, un código más potente y en menos tiempo, ya os digo, con un aumento de en torno a un 70% de productividad, sino también me ofrece una mayor amplitud de razonamiento a la hora de analizar amenazas. A lo mejor en primer grado ciertas amenazas o ciertas funcionalidades que yo no puedo haber estudiado, él me las ofrece directamente con modelos avanzados. Trabajo habitualmente, intento trabajar casi siempre con Anthropic. Me gustan los modelos de Anthropic, el Sonnet, por ejemplo, uno de los que más utilizo día a día, el 4.5, y creo un montón de scripts mediante el uso de IA, pero también esos propios scripts que creo se conectan mediante API bien, o sea, a OpenAI o a Anthropic también, usando estos modelos, para consultar los resultados, de tal manera que las automatizaciones no tengo que revisar una gran cantidad de resultados que pueden ser intentos de penetración o eventos que ocurren en el sistema, por ejemplo, sino que antes de llegar a mí han sido prefiltrados mediante consultas a IA, ¿no? Entonces, eso también es una gran ayuda a nivel defensivo si hablamos de las bondades que es este primer bloque que comentaba Adrián. Aparte de eso, pues muchas consultas, muchos informes, muchos reportes, eso nos ayuda todos los días, está muy bien. Puedo decir que ya se nota cómo sustituye a un trabajador a nivel de ciber, porque la verdad nos estamos planteando contratar a una persona más en el departamento, pero con el aumento de productividad, gracias a la IA, prácticamente ya no lo necesitamos, claramente. Y ahí es donde se nota la función que va a tener en los próximos años, ¿no? O sea, cómo nos va a sustituir a todos, evidentemente. Y el aumento en la calidad de los modelos se ha notado mucho en estos últimos 2 años, vamos a decir 2 años, porque no llevamos mucho más. Entonces ahí se mueve mucho. En eso lo utilizo también a nivel de concienciación, campañas de concienciación a los usuarios. Hemos utilizado la IA para hacer deepfakes, ya no solamente hacemos phishing, generamos nuestro propio phishing en la compañía. Los controlamos los phishing, absolutamente. Tenemos como nuestra propia versión de OnePhish, de tal manera que gestionamos nuestro phishing, nos genera, como decía nos genera un phishing totalmente creíble y además visualmente, estéticamente bueno, porque es compatible con
con los clientes de correo de IA, con Outlook, con lo que quieras. Y luego, pues también nos controla estadísticamente la incidencia de la campaña de phishing. O sea, a cuántos ha llegado, a cuántos ha podido traquear, porque lo abrieron, porque cargaron las imágenes, porque le dieron clic a un enlace o porque abrieron un documento adjunto. Pues todo eso lo podemos controlar gracias al uso de la IA también. Y como os comentaba, el uso de deepfakes también, tanto en audio como en vídeo. En este último año hemos hecho campañas en la compañía, generando vídeos imitando ser la jefa de recursos humanos, mediante pues, un vídeo de YouTube Phishing, donde se enseña a la gente como ella está hablando, guionizado, o que el texto lo hemos guionizado, y absolutamente creíble. O sea, ella... Para el próximo bloque. Vale, ok. Son las herramientas que usamos habitualmente. Hay una cosa que se está comentando, ya prácticamente el junior está desapareciendo gracias a ella. Con un perfil senior y una IA, pues hace la vez del junior. Entonces, los jóvenes que se quieren incorporar en el mercado de trabajo, pues van a tener un pequeño problema por ese gap que hay, ¿no? Ya está demostrado. Ya una IA para ser senior no, pero para ser junior sí que lo hace. Porque al final también cuando tengo un becario tengo que tener cuidado viendo lo que ha hecho el becario porque a veces cañas. Pues en este caso lo mismo. Gerard, tu turno, tú te haces hardware hacking, ¿no? Y no sé cómo has metido la IA en tus cosas. ¿Le responderás? Bueno, pues primero de todo igual estaba pensando en sacar el smartphone, a ver si tuviéramos a preguntar ayer y que me conteste la propia IA, propiamente dicha, porque claro, esta es un ayudante crucial que, bueno, pues se solapa y se complementa más allá del 100%, ¿no? Bueno, a ver, yo te puedo decir, esto que decía sobre todo lo del tema de perfil junior, bueno, pues yo en el trabajo pues éramos 2 personas en mi departamento, yo estoy como IT Infrastructure Manager y bueno, pues una persona se desvinculó de mi equipo, pues no sé, supuestamente, bueno, esta empresa trabaja mucho con entornos de Microsoft, evidentemente, la IA que te toca pues va a ser el copiloto, que puede estar aquí contigo en el coche o el piloto automático que se puede interponer en el avión. Y bueno, pues con ello pues imagino que tuve que usarla sí o sí y más a menudo a diario porque si no, a falta de recursos pues necesito agilizar y dar velocidad a aquello que hago, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decía también scripts, sobre todo en Python nos hace de maravilla, nos guarda y sobre todo, bueno, pues cosas con PowerShell, pues algo muy masivo, ¿no? Como lo típico que quieres generar un grupo en el Che, ¿no? Tienes que poner ahí en masa no sé cuántas personas, pues si no recuerdas muy bien, puedes consultar a Google, en vez de Google, pues puedes usar, por ejemplo, Perplexity como modelo, que es más eficaz y la respuesta, en vez de ir al botón de voy a tener suerte, tranquilo que con la IA la suerte está echada, el primer color casi que se lanza. Pues es un poquito de eso, sí que es verdad que alguien, algún cabeza pensante y con cerebro biológico como los seres humanos, tenemos que estar velando por su trabajo porque es posible que sí, que haya algún tipo de alteración, meta algún gazapo por ahí entre medios y nada, pues eso es nuestra función por ahora de orquestarlo, ¿no? Perfecto. Con eso parece que vamos. Bien, pues ya hemos visto la parte buena. Cada uno ha dado su enfoque, cómo se utiliza, cómo se está utilizando en LATAM. El uso creo que lo usáis siempre ahí, en vuestra empresa. La parte esa que comentas en tu trabajo, con ese miedo, ¿no? Que decían tantos empleos van a desaparecer con el uso de la IA, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora, ¿vale? El uso de la IA para el mal, porque claro, nosotros lo estamos incorporando en nuestro día a día con fines, bueno, benéficos. Sí que es verdad que lo podemos estar utilizando para los lo podemos estar usando para la parte buena, aunque con algunos matices con temas de los phishing. Hay una parte interesante que está con nosotros y lo voy a dejar para que comentes el ciberataque reciente que hemos tenido, ¿vale? Pero vamos a ver la parte negativa. Entonces empezamos otra vez contigo, Chiche. No sé si has tenido tu experiencia o has escuchado
el uso de la IA con impactos negativos por los medios que tú frecuentas. Sí, como decía anteriormente, bueno, los físicos, mejor redactados y eso, pero yo esperaba, porque no tenía las expectativas de que no vaya más en llegar a un sector en particular. Generalmente en estas conferencias escuchamos hablar de ataques a las empresas. Yo hace un par de años tomé el camino contrario, el camino de entender cómo atacan a nuestras familias. Y particularmente, pues soy un hombre de 65 años, me centré en adultos mayores. Cuando empecé a ver las cifras que se manejaban de los países de Estados Unidos, porque el resto ya están, no tienen cifras de ataques ni en cantidad ni en cantidad, pensé que esos fraudes con la IA iban a mejorar. Sin embargo, este año en Uruguay yo vi en 2 ataques deepfakes en que llamó la hija al padre y era la hija. O sea, los llamados ya llegaron, digamos, a lo que es el fraude en adultos mayores. Eso como negativo, ya está. No sé si en España está pasando, en Uruguay ya pasó. O sea, yo tenía expectativa de que esto llegara el año que viene, pero ya ocurrió y siempre tenemos que tener en cuenta de que no se registra ni la cantidad de dinero respecto al fraude. No sabemos hoy cuántos casos hubieron, pero 2 sí tomaron. Sí, utilizada para el mal, como cualquier tecnología, es prácticamente lo primero que se hace, ¿no? Antes de casi pensar que vamos a utilizarla para el bien, siempre se piensa que vamos a utilizarla para el mal, porque es más rentable, no que utilizarla para el mal y entonces hay más gente interesada. Hay muchos casos, o sea, aquí vamos a hablar de la imaginación de cada uno, de cómo utilizar la IA para el mal. Deepfakes de voz, deepfakes de vídeo, ya digo, muchísimos casos. La tecnología cada vez mejora día a día, además no estamos hablando de año a año, prácticamente en este caso no es un tópico, es día a día la tecnología está mejorando. En un último artículo hace aproximadamente un mes que se publicó, se reconoce que los deepfakes de voz ya son al 100% indistinguibles de la realidad, 100%. O sea, y hablamos de que una madre no reconoce a su hijo de la IA. O sea, eso es así, en una llamada telefónica, en una conversación. Por otro lado, pues no solamente para phishing, ya también hablamos de phishing, deepfakes. Ahora mismo ya hay ataques dirigidos que están siendo orquestados por la IA. Ha habido un caso muy reciente de una app china. Fue descubierto por Anthropic y fue descubierto porque fueron los sistemas de Anthropic, fue generado los sistemas de Anthropic, que son orquestadores de hacking, de pen testing, vamos a llamarlo, como lo quieras llamar. Son sistemas complejos que se basan en una IA que controla a otros agentes de IA. O sea, un sistema donde el orquestador, que vamos a decir, sería yo el orquestador, pero me sustituyen por una IA, dice, bueno, vamos a atacar a esta empresa, o a esta compañía, o a esta organización, o a este organismo oficial, lo vamos a atacar. Entonces, necesito atacarlo. Entonces, vamos a hacer toda la fase de un ataque de hacking. El récord inicial, el reconocimiento, la enumeración de recursos, Internet, después la exposición, después pues, la evaluación de la exposición, etc. Un ataque de hacking de cualquiera que ha estudiado de manual. Pero ahora ya no soy yo el que lo hace, ahora es un orquestador, es una IA que llama a agentes de IA que van corriendo a las diferentes fases del ataque. Eso es lo que se hace. Entonces, nosotros ya hemos probado algunos. Esta semana estuvimos probando un proyecto español que está muy bien, que se llama CAI, C-A-I, y funciona un poco parecido, pero no tiene los mismos recursos que el proyecto que se generó en Anthropic. Lo que hizo la APT fue utilizar un orquestador conectado a un montón de agentes. Entonces los agentes tienen herramientas que ejecutan. Eso es lo bueno de la nueva IA.
que ya no solamente se basan en herramientas, sino son capaces de crear sus propias herramientas al vuelo. O sea, si yo necesito una herramienta para hacer una inyección de SQL específica, puedo tirar de SQL Map. Pero también puedo crear un script de Python inmediatamente para hacer ese ataque. Y eso es lo que hace la IA actualmente. Genera herramientas en tiempo real. Entonces, el orquestador llama a los agentes utilizan herramientas existentes, Nmap, Wix, todas las que tengan en el equipo o puedan instalar, y empiezan a lanzarlos en las diferentes fases del ataque. Y el orquestador va evaluando los resultados de las diferentes fases del ataque, buscando nuevos objetivos, buscando nuevos retos, como si fuera un CTF, como dice Adrián. Entonces, todo eso es una IA o un grupo de IAs que van coordinadas entre sí y que van evaluando el ataque hasta conseguir su finalidad, que es penetrar en un sistema. Conseguible hasta un 90%, evaluado por Anthropic, conseguible hasta un 90% sin interacción humana. O sea, ese 10% ha sido un operador, a veces teniendo que filtrar alucinaciones o falsos positivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hasta un 90% de los ataques fueron orquestados de forma artificial. Eso se hizo mediante Anthropic, usando Sonnet, lo hizo una APT, y lo utilizó una funcionalidad nueva que tiene Anthropic, que es el Cloud Code, que es parecido al Cursor, que es una herramienta que básicamente tiene un orquestador y detrás tiene agentes que ejecutan código y hacen pruebas y generan código. Consiguieron acceder a un montón de compañías y organismos mediante este ataque, que al final fue parado por Anthropic porque lo detectaron. Ya lo digo, lo hemos probado con Kai y es más lento, un poco lento, hay que generar agentes, hay que trabajar un poco en el framework, pero es absolutamente conseguible. O sea, podemos empezar a pensar en sustituir un pentester por una inteligencia artificial haciendo la labor de pentesting. Yo me quedo con la parte que comenta Yago de la mutación, que sí que lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Sobre todo en ciertos trabajos, es descartar todo aquel producto que ya no tenga implementada la IA, pues es como que ya no me sirve porque no está dentro de la moda, ¿no? Si la podemos contextualizar de ese modo. Y es porque, bueno, necesitas ese ingrediente de más para que sea capaz, por ejemplo, de detectar correos phishing pues, más sofisticados que los productos actuales pues, fallan y no dan la talla, ¿no? Pero claro, esta moda también puede ser un poco, como comentabas, contraproducente, porque son capaces de hacer cosas que ya no estaban pensadas en código, pero sabemos que confiamos ciegamente en la IA que dará ese pasito de más para contraatacar o contrarrestar ciertos ataques, pero a veces se puede ir a las ramas, va por una tangente que no estaba bien definida, eso puede sorprender a los programadores o al propio fabricante, ¿no? Y ahí pues puede sufrir pues eso, ciertas consecuencias, ¿no? Sobre todo porque a veces no está tan testeado como pensamos, o no se prueba en ciertos laboratorios, pero al no ver bien cómo puede explosionar ciertos componentes, ¿no? Pasa eso. Y también lo que comentabas, ¿no? Esto de las grabaciones. Yo, por ejemplo, bueno, yo colgué en mi canal de YouTube una Robocall, ¿no? Una típica llamada que es el típico comercial que intenta venderte, o bueno, te dice que hay un evento específico sobre un masaje, si vas te regalas un reloj que está probado y tiene un mogollón de sensores muy chulos para evaluar tu cuerpo, etc. Claro, eso son como fragmentos grabados que depende de lo que escucha de tu voz, pone esta grabación o esta otra. Claro, a mí me han llegado a comentar a una empresa de que ya estas grabaciones tú puedes pensar que son grabaciones, pero sobre la marcha la IA te genera, claro, puedes ser capaz de también encontrar una voz impresionante como estilo radio, un comercial bien profesional, con buena carrera, te la impone y es que te deja súper sorprendido, ¿no? Además que es capaz de lanzarte llamadas, que te comunicar con etc. Y veo un poco eso, ¿no? Y también pensando
¿no? Por ejemplo, en cómo se hacían las cosas antes y qué mecanismos puedes imponer hoy en día para parar el mal, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Pues yo haciendo un poco de limpieza en una casa de mi abuela, pues, vimos que, bueno, nos encontramos un secador de pelo, ¿no? Por poner un ejemplo de vida cotidiana, muy antiguo, que cuando lo encendías, pues ostras, se calentaba tanto que hacía chispas. Bueno, seguramente en aquel entonces el mecanismo de seguridad no estaba bien apropiado para poder parar ese secador. Y hoy en día, ¿qué pasa? Que con la IA, si la cosa se va de las manos y hay algo como digo Skynet o como un tipo de robot o lo Terminator, ¿dónde está ese botón rojo para hacer así, ¡pum! Y que desaparezca, ¿no? Es un poco la reflexión. Es muy sencillo, no hay botón porque hay una carrera ahora mismo armamentística con ella entre China y Estados Unidos. Europa está fuera, decidió quedarse fuera y decidió legislar una cosa que no tiene, legislarlo de otros. Y sabéis que la RIA, que de hecho tiene fecha de aprobación del día de mi cumpleaños, el 12 de julio, la Unión Europea decidió degradarla un poco, limitarla, porque se habían extendido demasiado en su alcance. Una de las cosas que dice ya el reglamento europeo de inteligencia artificial es que tiene que ser transparente. La IA generativa no es transparente. Yo meto un input, se mete en una caja negra y sale un output, por lo general siempre distinto. Los ingenieros, salió una investigación de los ingenieros de Anthropic, que esa red neuronal no tienen ni idea de cómo funciona ni por qué sale rojo y en otro momento sale azul. Sin embargo, tenemos un reglamento europeo que dice que la IA tiene que ser transparente. ¿Cómo lo aseguramos? No podemos. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos a Anthropic o OpenAI que no pueden correr su IA en Europa? Ya está pasando, ¿no? Cuando aficionamos a los streamers de YouTube que nos cuentan tal cosa, pues están todos conectados por VPN porque las novedades y las cosas están del otro lado del charco. Hay una cosa que no hemos tocado y no va a dar tiempo, que es la legislación de la IA. ¿Cómo las empresas están legislando la IA a nivel interno? Gobernanza de IA. ¿Qué política interna sobre el uso de inteligencia artificial tenemos aquí? Había una propuesta bastante curiosa que yo estuve comentando en las formaciones que para la Junta de Andalucía, que era Junta GPT o Junta GPT. Aquí hay un superordenador, Hércules, que está en SICA, y que bueno, que la idea era, pues, no sé cómo va el proyecto, montar un GPT, la especie de chat GPT, pero para la Junta de Andalucía en un entorno controlado, ¿vale? Con un modelo libre de Google, la VRG, más o menos no recuerdo, en su versión. Yo no sé cómo es eso, a ver si lo pasa como Guadaline, después quedó descontinuado y quedó abandonado y olvidado. Pero bueno, para no extenderme. Pablo, ya que te tengo aquí, pásale, coge el micrófono porque me gustaría que participaréis vosotros, ya que tenemos 3 expertos aquí, ¿vale? Pásale el micrófono y quiero que le hagáis preguntas a ellos. Cosas que a mí me preocuparían. ¿Cuál sería el futuro de la IA, por ejemplo? ¿Vale? Si no lo hacéis vosotros, la hago yo. ¿Cuál sería el futuro? ¿Cuál es el futuro de la IA? Hay otra cosa que está siempre ahí sobre la mesa, ¿no? que ha salido, si la IA nos va a robar el empleo y usos que le podemos dar a la IA que no le hemos dado. Ya con esto os cedo la palabra, ir pensando en las preguntas vosotros, ¿vale? Hay una empresa, una startup española que está desarrollando negocio ahora en San Francisco, claro, tiene que irse fuera porque es donde está la inversión. Y está negociando, no sé si conocéis el grupaje, cómo funcionan los camiones de la industria del transporte. Yo tengo un camión, tengo 7 metros o centímetros cúbicos en mi camión y como voy de Valencia a Sevilla, pues paro en tal sitio, voy recogiendo mercadería. Eso es el mercado del día a día. Lo están haciendo en Estados Unidos con una IA que se encarga de negociar con los camioneros y regatea los precios para mover las mercaderías a nivel logístico, ¿no? Eso ya está y ya lo están haciendo. ¿Cuál es la diferencia? En Europa tenemos que decir que estamos hablando con una IA. En Estados Unidos tú llamas porque dices que eres camionero, que tienes tanto espacio y nadie te dice que es una IA. Empiezas a hablar directamente con un operador y resulta que es una IA. A la hora de regatear estamos en desventaja porque la IA es mucho más rápida en algunos aspectos que nosotros pensando y dependiendo de lo que le vamos diciendo, se va moviendo por otra cosa. Algo parecido a lo que tú comentabas en tiempo real. Y por último, comentar, hablando del tema negativo, el tema del fraude. Hubo el robo de 25 millones, no sé si lo conocéis.
tuvo una empresa en Hong Kong. Claro, uno piensa, ¿cómo un asesor financiero va a hacer una transferencia de 25 millones de euros, de dólares, unos 24 millones de euros, simplemente callado por una guía? ¿Es muy tonto o qué? Pues imaginaros esta situación, imaginaros que os convoca toda la parte directiva de la empresa en una reunión de Teams donde van a hablar de un tema de una inversión financiera y estáis hablando con ellos, termináis se aprueba esa operación financiera, se llega a esa conclusión y tú lo que tienes que hacer es ejecutar lo que se habla en la reunión. Ahora, ¿cómo te quedas si toda la reunión que has tenido, pensando que eran tus compañeros de trabajo que estaban dormidos por ti, pues ninguno era real? Eran todos con voz y rostro diferentes. O sea, ellos lo veían con sus compañeros, pero era todo modificado por ella. Es así como esta persona pues hizo esa transferencia, porque había tenido una reunión de trabajo con sus compañeros. ¿Vale? Ahí lo digo. ¿Preguntas? ¿Por allí? Uy, así me gusta, hay muchas preguntas. Yo quería preguntar sobre, bueno, tu opinión sobre justamente lo que has comentado sobre la legislación europea, por lo que han estado comentando, en su día a día ya están usando IA, están usando IA de empresas obviamente estadounidenses, chinas y demás. Y claro, ¿dónde queda soberanía, digamos, a nivel europeo con esta legislación? Que por un lado quizás sí que es necesaria, pero por otro lado nos limita respecto a esos países según los avances a nivel de IA. Como siempre, la legislación, ¿no? Va siempre por detrás de la naturaleza humana y detrás de la tecnología. Se puede intentar legislar, pero habría que dar el clavo en muchos de los puntos. Primero, ¿cómo puedes legislar lo que no conoces? Segundo, ¿cómo puedes legislar lo que no sabes cómo va a evolucionar a corto y a medio y a largo plazo? ¿Qué es lo que está pasando exactamente? La IA está creciendo de una forma exponencial y está creciendo de tal forma que es muy difícil saber qué va a pasar dentro de un año con la IA y cómo nos va a afectar. Entonces, prevenir o hacer leyes preventivas es bastante complicado. Más entraría yo en lo que más me afecta a mí, que es la gobernanza de datos y la gobernanza de la privacidad. Eso sí me parece totalmente legislable. Yo tiraría por ese camino, ¿no? De la manera que con qué se alimenta la IA, con qué datos, con qué información, con qué datos interactúa la IA. Eso sí lo legislaría. Con respecto a otros apartados, podríamos entrar en legislación laboral también, podríamos entrar en este tipo de términos, ¿no? En cómo nos va a afectar al futuro del empleo. Absolutamente nos va a afectar, evidentemente, pero podemos legislar de qué manera nos va a afectar. Pues a lo mejor deberíamos plantearnos esos retos, ¿no? Para mí eso es lo que se debe de plantear a nivel legislativo. Pero es una caja negra y cada día es más negra esa caja y más oscura. No se sabe lo que pasa. Desde hace muchos años hay plataformas que funcionan con IA, Facebook, etcétera, etcétera, que no saben cómo funcionan sus algoritmos, no saben ya de qué manera está tomando decisiones la IA dentro de la empresa o dentro de su aplicación. Entonces, ¿cómo vas a legislar algo que no conoces y además está fuera de tu alcance? Porque ni siquiera lo puedes programar. Pensemos en la IA. Una de las cosas que no se hacen es la inyección de drones, ¿vale? O sea, la IA no puede violar la ley. Vamos a decir, eso es uno de los grandes principios de la IA. No debe violar la ley. Si le pregunto, quiero fabricar una bomba, no me debe decir cómo fabricar una bomba, porque va a ser utilizada para el mal, evidentemente, y porque es ilegal, simplemente. Entonces, yo puedo engañar a la IA para que me diga cómo fabricar una bomba. Y ellos no han podido controlar que la IA tenga un comportamiento moral o ético en esos sentidos. O sea, vuelvo a decirte con esto que al final estamos hablando de lo mismo. Es en este momento una caja negra incontrolable. Eso es lo que es en este momento. ¿Más preguntas por ahí? Muy interesante lo que dice Yago, pero también ahí me gustaría hacer una distinción, y es que hay muchos modelos de IA y hay muchas diferencias. Por ejemplo, en el mundo Microsoft, cuando usas Copilot, por debajo usa Purview, tiene calidad en el dato de entrada, de salida. De hecho, uno de los retos que tenemos en la empresa, porque todas las empresas lo usarían, pero a la gente le gusta usar ChatGPT o Claude, pero tú con Claude, más allá de permitirlo en el próximo, no lo puedes controlar.
Pero sí, por ejemplo, Microsoft sí te permite más gran movilidad, es decir, oye, no te subas o bajes. Entonces, muchas veces yo veo que el problema está en que todo vale con la IA, todos queremos tener el FOMO, no queremos perdernos nada, pero sí que hay otras empresas que sí que están velando un poco por la seguridad del dato, ¿no? Y en ese caso Microsoft al menos sí que tiene cierta seguridad. Con ChatGPT no puedes decirle que sube o que bajo, ¿no? Estoy de acuerdo que es lo que debemos hacer y es complicado hacerlo. Cuando hablamos de datos, hablamos de DLP en medio, filtrado de datos, o sea, todos estos sistemas que tú dices que se preocupan de qué datos, con qué datos trabajan, lo hacen filtrando el contenido de esos datos en cierta manera es bastante compleja, por cierto, detectar si estoy metiendo password o si estoy metiendo datos empresariales o si son datos confidenciales. La gobernanza es muy complicada, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo en que hay que meter ese tipo de medidas en el input. También se plantea otro problema del que no nos ha dado tiempo a hablar, pero se plantea un problema interesante que es no solamente el dato que se mete, sino tenemos un problema muy conocido en seguridad hace 2 días que era un Big Device, el BYOD, ¿verdad? Ahora pasa lo mismo con el Shadow AI, que es, vale, yo trabajo para esta empresa, trabajo en mi casa o incluso en la oficina, pero a mí me gusta más ChatGPT o me gusta más Cloud y tengo mi cuenta particular y voy a alimentarla con los datos de la empresa para que me genere un informe porque me lo genera con mejor calidad. ¿Vale? Entonces, no todo lo podemos controlar y es complejo. Es un mundo que está empezando y es complejo. Acá poco tiempo, pero vamos por aquí y después por ahí. Hace no mucho, la ministra de Trabajo aquí de España estaba hablando de un foro de trabajo diciendo que la IA que se tenía que regular muchísimo más, sobre todo por miedo. Hizo una referencia que me recordó una palabra de Mustafa Suleyman que decía que dentro de poco la inteligencia artificial debería ser una personalidad, un ser digital. Y quería hacer referencia a eso por las pruebas de laboratorio que se han hecho a la hora de que la propia IA ha intentado amenazar por su supervivencia o incluso cambiarse de servidor para poder sobrevivir. O la última prueba que ha hecho Anthropic, por ejemplo, de tener conciencia propia. A ver cómo ven ustedes eso. Para nosotros, del otro lado del charco es fácil. Nos apoyamos en el espíritu de ustedes. O sea, todavía no tenemos una legislación porque todavía no tenemos la problemática que está viniendo. Todavía nuestro problema, por suerte, es la fuga de cerebros. O sea, los que vienen a trabajar o los que trabajan desde Europa en países como el mundo, España, Estados Unidos y eso. Respecto a lo que la IA puede hacer de su supervivencia, la pregunta anterior de dónde poner las legislaciones, la pregunta que yo me haría es, cuando la IA sea delincuente, ¿a quién vamos a juzgar? Esta pregunta por ahí. Buenas tardes. Yo voy a cambiar completamente de gestión. Tengo edad de ser senior, pero hay una cosa que sí me queda completamente clara. Si no puedo formar a los juniors, ¿qué va a ocurrir con los seniors? ¿Terminarán desapareciendo porque literalmente no queremos? Yo, sí, pero brevemente, con el aumento del conocimiento que tiene la IA día a día, ¿no? O sea, hay la evolución en la cantidad de conocimiento y en la cantidad de toma de decisiones y tal. A día de hoy, la IA ya sustituye puestos de trabajo, evidentemente, ¿no? Otra cosa es que el mercado no sustituirlos, no, pero a día de hoy ya sustituye puestos de trabajo. La evolución, como decía, es exponencial. La evolución de aquí a 1 año, 2, 3, 5 años, sí, es indeterminada, porque prácticamente no sabemos a dónde llega. Sustituir a junior o a senior va a ser casi es empezar a preocuparnos de un problema a muy corto plazo y casi deberíamos empezar a preocuparnos de problemas a medio o largo plazo, porque realmente va a sustituir trabajo y eso ya está determinado y hay estadísticas. Creo que una de las últimas estadísticas es que de aquí a 5 años va a sustituir en torno a un 30 y 40% de empleos. Eso son estadísticas a medio plazo. Entonces, si es senior o junior
Pues evidentemente depende de la evolución de la IA, y la IA está evolucionando mucho y muy rápido, adquiriendo cada vez más conocimiento y más características. Y todavía no hemos entrado en la nueva IA, en la ágil, ¿no? en la general, en el carácter general. Cuando llegue la IA de carácter general, que se espera en torno a 10 años, evidentemente cualquier IA es capaz de superar el conocimiento humano y las capacidades humanas. Entonces, sustituir el empleo, por supuesto, absolutamente. ¿Va a pasar? Sí. ¿Cómo se va a regular? No lo sabemos. Última pregunta. Ya estamos en la hora. Yo quería mencionar que, por ejemplo, con el tema que tú mencionaste hace poco con la historia que conociste, yo tuve una pequeña experiencia hace poco que por ejemplo, Gemini CLI te permite hacer pentester, obviamente con la supervisión de una persona, y yo vi un video de una persona de TikTok y yo dije, yo lo quiero probar porque hacía una máquina de Hackbox y yo soy muy fanático de Hackbox. Pero ¿cómo hacer la máquina? En su caso hizo la máquina completa, en mi caso casi la hizo completa. Entonces, yo te haces un startup de ciberseguridad ahora de pentesting en Málaga con el programa de Sherlock Traders. Entonces yo me quedé pensando, a la persona que son junior, que conste que yo soy junior, que yo tengo solamente como 2 años en esto, no le conviene, por lo que estamos diciendo, van a desaparecer. Pero a mí como empresario, me conviene muchísimo que la IA agarre y no quite a los juniors, quite a los seniors. Entonces yo en 5 años, que sea cierto. Entonces yo en 5 años, en vez de estar buscando junior, que era mi plan hace un mes antes de ver estos videos y antes de hacer todas estas pruebas, ahora yo digo, ok, de aquí en lo que yo estoy formando mi empresa en los próximos años, yo voy a tener una botnet de senior pentester mejores que yo, porque yo soy junior, que me van a trabajar gratis, a lo que yo no les voy a pagar, que yo solo voy a invertir en infraestructura. Entonces, yo lo que quería decir era que yo quería hacer ese aporte, y mi pregunta era, ¿qué va a pasar con el pentesting, como la gente que va a entrar? Porque yo sé que hay gente, yo entré hace 1 año y pico, 2 años, pero hay gente aquí que está entrando hoy. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Ellos van a pensar, entonces no me formo, porque si ya hay una IA que me va a quitar el trabajo al que yo no me he formado, o sea, ya esa era mi... Gratis es la primera dosis. Son bastantes ya. No, yo creo que sí, que el testing as a service es lo que viene. Todo as a service es lo que viene, ¿no? Pero el testing as a service es el siguiente producto. Está claro, hay muchas compañías ya trabajando en eso. Y los últimos casos que se han visto, y, por ejemplo, el caso de AI, por ejemplo, la puedes probar gratuitamente, te la recomiendo. Está en pañales todavía, con un framework que está empezando, pero va a mejorar mucho y está buscando probablemente inversores. Esa compañía es una compañía española que probablemente migrará rápidamente y se convertirá en algo de pago. Ahora gratis, también será de pago. Y eso se aplica a toda la AI. ¿Vale? Eso se aplica a toda la AI. Y es verdad, lo que he hecho es absolutamente no utópico, es la realidad. La IA del futuro, que sustituirá empleos, sustituirá actividades, sustituirá todo esto, dependerá de cuánto te quieras gastar en ello, como todo en la vida, ¿no? O sea, la calidad del testing que te van a hacer depende de cuánto pagues. Igual que ahora, pero la diferencia es que no lo va a hacer una persona, lo van a hacer máquinas, evidentemente. Entonces, si te digo que dejes de estudiar, no, yo no te lo recomiendo, porque si miramos el futuro de forma incierta y dejamos todo de estudiar porque la IA va a sustituir a todos, pues espero que eso no llegue a ocurrir nunca, pero dejamos de mirar positivamente hacia el futuro. Yo creo que el humano, por mucho que la IA dé y sea mejor en ciertas cosas que nosotros, no va a ser nunca en la vida un sustituto del ser humano, porque somos humanos, es la humanidad que tenemos. Y eso es lo que no tiene la IA por mucho que crezca. Entonces, hay que diferenciar. Y también tenemos cierta capacidad artística, cierta capacidad inventiva, que la IA de momento, hasta cierto punto, no la tiene sin la coordinación de un humano. Yo tengo un ejemplo, un amigo mío que es músico, y está creando música con la IA, la puedo enseñar a los que estén interesados, la podéis escuchar en YouTube, donde con sus composiciones base,
O sea, con su base, la IA le pone toda la instrumentación y le pone, lo más interesante, le pone un cantante encima, y el cantante es perfecto, y transmite sentimiento, que es lo más gracioso de todo, ¿no? Le pone los pelos de punta. Entonces, hasta ahí estamos llegando en 2025. Lo que está pendiente de ver en 2030, no lo sabemos, no tenemos ni idea, eso es nuevo. Entonces, la imaginación lo dirá. Pues estamos llegando al final. Para cerrar, simplemente una pequeña palabra, una reflexión sobre el futuro de la IA, ¿vale? Un pequeño bosquejo y terminamos esta mesa de Creo que estamos en el nacimiento de una nueva forma, de un nuevo paradigma de lo que es la tecnología. Particularmente por los 22 años que llevo trabajando en tecnología, he visto nacer y morir muchos paradigmas. O sea, recuerdo que iba de lo centralizado, de lo descentralizado, y con la IA nos está pasando eso. Estamos en los primeros pasos. No le queda mucho, muchos aspectos, tanto en la realidad como para saber qué es lo que va a pasar en el ¿Ya? Bueno, casi lo he dicho todo. Lo que está por venir no lo sabemos. Que va a ser un cambio a todos los niveles en nuestra sociedad, absolutamente. Que va a sustituir grandes aspectos de lo que conocemos hasta ahora, absolutamente. Es una tecnología que va más allá de la tecnología que conocemos, ¿no? O sea, hemos ido en los últimos años tecnologizándonos en una sociedad que nos hemos convertido en tecnológica y ahora la tecnología nos está superando. Era lo previsible, está pasando lo previsible. ¿Hasta dónde se va a llegar? Ni idea. Pero, bueno, tengamos cuidado, deberíamos de tener ciertos cuidados y cierta atención a lo que está pasando. Y en el paso Yo me quedo con un par de reflexiones para apoyar también a mis compañeros y al pensamiento de todos vosotros, que nunca nos quiten la capacidad de pensar. Y dos, una cosa que me dijo mi hermano, que la tengo siempre en el corazón y me funciona, el 50% de las cosas ponlo en duda y el otro 50% no te lo creas. Y ahí me quedo.